Comenzamos el tercer apartado de este bloque, que se refiere a la evolución política, y este esquema maravilloso nos permite ver cómo evoluciona desde el punto de vista revolucionario Europa durante el siglo XIX. La Europa del siglo XIX es la más revolucionaria que nunca. Como ya hemos visto, comienza el siglo en 1815 con una vuelta al absolutismo con el Congreso de Viena, pero como podéis ver aquí, no frena la Europa revolucionaria. De hecho, ya en la década de 1820 se produce la primera oleada de revoluciones en la que, pues afectarán sobre todo a España y a Grecia. Se trata de revoluciones liberales burguesas. La oleada del 30, también es la segunda oleada de revoluciones y también son revoluciones burguesas y afectarán a Francia y a Bélgica. En el 48 también son revoluciones, pero sobre todo más de carácter más popular. Y en el 70 ya clarísimamente un carácter popular, ¿vale? Vamos a empezar a estudiarlas de una manera muy rápida, no podemos detenerlos mucho. Bueno, las revoluciones del 20, como hemos dicho, afectan a multitud de países, pero sobre todo afectan a España. Ya lo hemos nombrado. En España, en 1814, vuelve Fernando VII a instaurar un régimen absolutista. Pero en 1820 se produce una revolución liberal burguesa que se denomina el trienio liberal porque dura 3 años, del 20 al 23. Como ya hemos señalado, Fernando VII, monarca absoluto, no acepta la monarquía parlamentaria establecida en el trienio liberal y pide auxilio a la Santa Alianza. En un ejército francés será quien intervenga en España, los 100.000 hijos de San Luis, y volverá al absolutismo, del 23 al 33, que es cuando muere Fernando VII. Vale, el segundo país afectado por la revolución será Grecia. En la década de 1820, concretamente Grecia pertenecía al Imperio Turco, al Imperio Otomano, y quiere la independencia. Evidentemente, aquí hay un problema, y es que la Europa absolutista, la nacida en el Congreso de Viena, no está muy de acuerdo en intervenir a favor de la independencia de Grecia, porque evidentemente supondría el establecimiento de un sistema parlamentario que no le interesa. Por lo tanto, esto hace que se rompa ya el sistema de la restauración establecido en el Congreso de Viena, es decir, a causa de la independencia de Grecia. Esta al final consigue la independencia del Imperio Turco en 1829. La segunda oleada sería la de 1830, y esta evidentemente afecta sobre todo a Francia y también a a Bélgica, que como ya hemos dicho consigue la independencia de Holanda. En Francia, evidentemente, tenemos a Luis XVIII, que establece una carta otorgada en 1815, pero muere, y entonces le sucede su hermano Carlos X, que es absolutista. Entonces esta revolución de 1830 irá contra el absolutismo de Carlos X. Al final, el rey Carlos X tiene que huir y el nuevo rey será Luis Felipe de Orleans. Por lo tanto, podríamos decir que sí que es verdad que Luis Felipe de Orleans reforma y tiene una orientación más liberal. Y luego, en segundo lugar, en 1830, el segundo país afectado sería Bélgica. Bélgica, recordemos que es anexionado por Holanda después en el Congreso de Viena, en 1815, en el reparto que se hace de Europa. Y entonces, quiere la independencia. Evidentemente lo consiguen. Y en 1831 Bélgica aprueba una nueva constitución y es proclamado rey Leopoldo I. De esta manera, después de la revolución de 1830, supone a nivel internacional la división de Europa en dos bloques. Por un lado, el bloque occidental liberal, es decir, parlamentario, que está dirigido por Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, y por otro lado, el bloque oriental, que es conservador y aristocrático y que lo encabezan Austria, Prusia y Rusia. Y luego ya tenemos las revoluciones de 1848. Es una revolución más popular y por ello se le denomina la primavera de los pueblos. Y sobre todo, afectarán a Francia y a Austria. En 1848 en Francia, debido a una serie de causas, se produce esta revolución, en donde por primera vez se unen la burguesía y las clases populares. Muy bien. Entonces, Francia está sufriendo una crisis económica importante por malas cosechas, lo que supone hambruna, y además las condiciones sociales son muy malas. Los trabajadores no tienen asistencia médica, las mujeres y los niños trabajan con un sueldo muy bajo, etc. Y luego además hay una serie de causas políticas.
como por ejemplo el que el sufragio censitario es muy restringido. De los 35 millones y medio que tiene de habitantes que tiene Francia, solamente pueden votar 200.000. Además hay fraude electoral, etcétera. Bueno, todos estos factores hacen que en febrero del 48 estallen en París una serie de motines y el rey Luis Felipe de Orleans pues huye, ¿vale? Y entonces se establece un gobierno, bueno, se declara la Segunda República y se establece un gobierno entre moderados liberales, es decir, burgueses, y socialistas, es decir, proletario. Bueno, el hecho más importante es que los obreros participen en el gobierno, pero además que se creen talleres nacionales para intentar reducir, paliar el paro. Estas reformas duraron un año, ¿vale? Al año siguiente, evidentemente, bueno, pues se reprime la revolución del 48 en Francia y Luis Napoleón es elegido presidente de la República con el apoyo de los sectores burgueses, católicos, tal, y se establece el Segundo Imperio. El otro país donde afectó, por nombrar alguno más, sería el Imperio Austriaco, ¿vale? Donde quieren acabar con el absolutismo, ¿vale? Pero realmente no son los mismos objetivos que los de la Francia revolucionaria, que quieren un sufragio universal. Estos se conformarían con un sufragio censitario, ¿vale? Pero el ejército austriaco, con la ayuda de Rusia, pues los aplastó y se restablece el absolutismo. En el apartado de ideologías se me olvidó hablar del nacionalismo. El nacionalismo es una ideología que defiende el derecho de todo pueblo a la autodeterminación y que surge en el siglo XIX. Existen dos tipos de nacionalismo. El nacionalismo más conservador, que es el que defiende Alemania, que dice que es un sentimiento inconsciente y que va ligado a la lengua, y un nacionalismo más progresista, más democrático, que sería el francés, y que defiende que es voluntad, es un acto voluntario, la voluntad de un pueblo de hacerse independiente. Bueno, pues en la práctica este sentimiento nacionalista triunfará sobre todo con la unificación de Italia y de Alemania. Vamos a explicar la unificación alemana. El principal artífice sería el Estado de Prusia y su rey Guillermo I y su canciller Bismarck. Su objetivo es unificar Alemania, de tal manera que lo primero que harán será en 1834 la creación del Zollverein o Unión Aduanera. Más tarde, en 1866, Bismarck declarará la guerra a Austria y le arrebatará Holstein. Ese mismo año también se anexionará una serie de territorios. En 1870, Prusia vuelve a declarar la guerra a Francia y le anexiona Alsacia y Lorena. Se anexiona Alemania, Alsacia y Lorena. De tal manera que en ese mismo año, en 1870, Guillermo I es proclamado Kaiser de Alemania y Alemania se convierte en el primer país, primera potencia continental, arrebatándole el puesto a Rusia. Por último, se acaba la unión o la unificación con la anexión en 1871 de otros territorios. En el caso de Italia, el proceso también está fomentado por un estado que sería Piamonte y por su ministro Cavour. Entonces el proceso comienza en 1859 cuando Cavour le declara la guerra a Austria y le arrebata Lombardía. Por otro lado, en 1860, pues se unen a Piamonte otros estados como por ejemplo Parma, Módena o Toscana. En 1860 se anexionan Sicilia y Nápoles, el general Garibaldi. Y por último, en 1861, Víctor Manuel ya se proclama de rey de Italia. Más tarde continúan algunas anexiones, como por ejemplo en el 66 Venecia, gracias a la guerra que estaba estableciéndose entre Austria y Prusia, y en el 70 se anexionan los estados pontificios, pero esta anexión no será ratificada por el Papa Pío XI hasta 1929, cuando está en el poder de Italia Mussolini. Bueno, el último capítulo revolucionario se produce en París en 1870 y supone por primera vez la creación de un gobierno formado por obreros. Este episodio revolucionario, que es el último, se llama la Comuna de París y es porque el pueblo está muy descontento por la situación y porque han perdido la guerra en 1870 contra Prusia y han perdido Alsacia y Lorena. Esto provoca un levantamiento importante en la ciudad de París, es lo que se llama el estallido de la Comuna, y durará muy pocos meses, de marzo a mayo. Fue la primera experiencia de un gobierno obrero.